¿Quién es Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto es el inventor de Bitcoin. Es la persona que publicó por primera vez el White Paper, que es el documento fundacional de 9 páginas que explica cómo funciona Bitcoin. Y que cuando salió revolucionó el mundo porque inventaba un nuevo sistema de pago digital descentralizado en el que no era necesario confiar en intermediarios financieros. Desde hacía décadas, los ingenieros informáticos y criptógrafos ya habían tratado de crear una moneda digital, pero en todos los casos anteriores la moneda fracasó porque el control de la emisión de la moneda y la validación de las transacciones siempre estaban bajo el control de una empresa o un grupo de personas. Lo revolucionario de Bitcoin es que el sistema funciona de manera autónoma, sin que exista una empresa u órgano central que emita las monedas y valide las transacciones. Y aún así, increíblemente, es imposible que un usuario de Bitcoin pueda amañar las cuentas o hacer trampas contables de ningún tipo. El 31 de octubre de 2008, a las 4:10 de la tarde, hora española, para ser concretos, Satoshi envía un email a un grupo de informáticos y criptógrafos en la que explica que ha inventado un nuevo sistema de dinero digital al que ha llamado Bitcoin. Ese correo lo vemos aquí. Dice: I've been working on an electronic cash system that is fully peer-to-peer with no trusted third party. Trabajando en un sistema de dinero electrónico que es totalmente de tú a tú, sin necesidad de terceras partes. En ese correo la gente se podría descargar el Bitcoin White Paper y 2 meses después, el 8 de enero de 2009, Satoshi da al mundo el software de Bitcoin para que la gente se lo descargue. Bien, y ahora, ¿qué sabemos sobre Satoshi Nakamoto? La primera impresión por el nombre es que sea un japonés. Sin embargo, enseguida quedó patente por su exquisito nivel de inglés, tanto en la redacción del white paper como en los comentarios que hay dentro del código de Bitcoin y en los 535 emails que posteriormente usó para corresponderse con terceras personas. Quedó patente que Satoshi Nakamoto era un seudónimo y que por la ortografía y terminología usada, la persona detrás de este seudónimo seguramente fuese británico, o al menos de un país de la Commonwealth, por ejemplo Canadá o Australia. Por la elocuente explicación técnica de cómo funciona Bitcoin, descrita en el white paper, podemos inferir que es un informático o ingeniero informático y con una elevada formación académica, seguramente mínimo posgrado o doctor. También podemos inferir, por el contenido del white paper y por el contenido de sus mensajes, que es un erudito polifacético, que ha profundizado en teoría de juegos, redes, estadística y economía, entre otras materias. De hecho, el perfil de Satoshi es más parecido a la de un visionario, más que a la de lo que podemos llamar un nerd informático, que se pase todo el día delante de un ordenador programando. Aún no sabemos nada de la identidad de Satoshi, pero sí sabemos a quién Satoshi envió los primeros bitcoins de la historia. Se los envió a Hal Finney. Hal Finney es nuestro primer candidato a ser Satoshi, o al menos la persona más cercana que pudiera revelarnos la identidad de Satoshi. Sí, porque cuando pruebas un nuevo software o página web o lo que sea, siempre haces una prueba tú mismo, o con un amigo o familiar. Cabría pensar entonces que Satoshi probaría enviarse los primeros bitcoins a sí mismo o a una persona de confianza. Y por ese motivo, y otros que voy a explicar ahora, mucha gente piensa que Hal Finney es Satoshi. Veamos qué más sabemos de él. Hal Finney, vemos aquí su foto, es una de las primeras personas en descargarse el software y la segunda persona en ponerlo en funcionamiento después de Satoshi. Hal Finney estudió ingeniería informática en Caltech, que es el California Institute of Technology, y está considerado por muchos uno de los más grandes genios de la criptografía. Y además, por si fuera poco, creó un prototipo de dinero digital anterior a Bitcoin llamado Reusable Proof of Work, que es en el que está basado Bitcoin. Otro interesante dato de Hal Finney es que en agosto de 2009, es decir, unos 6 meses después de estar funcionando Bitcoin, fue diagnosticado con la enfermedad de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es la enfermedad que tuvo Stephen Hawking y que le condenó a una silla de ruedas. Hal Finney estuvo realizando mejoras en el software de Bitcoin, incluso hasta que la enfermedad paralizó sus manos. Por lo que podéis ver en la foto, era una persona carismática, a la que todo el mundo adoraba. Incluso estando totalmente paralizado, con 2 conductos pasando por su garganta, uno para ventilación y otro para alimentación, usó su movimiento ocular para escribir lo siguiente: I am pretty lucky overall. Even with ALS, my life is very satisfying. But my life expectancy is limited. I'm comfortable with my legacy. En general he tenido bastante suerte. Incluso con la enfermedad del ELA, mi vida ha sido muy satisfactoria, aunque mi esperanza de vida es muy limitada. Pero estoy cómodo con el legado que he dejado. Satoshi y Hal Finney se correspondieron aproximadamente 15 veces por email,
Y Hal Finney siempre dijo, incluso meses antes de su muerte, que nunca supo quién era Satoshi Nakamoto. Pese a que aún hay personas que piensan que los mensajes entre Hal y Satoshi podrían haber sido escritos por el mismo Hal Finney para encubrir su identidad, la gente que lo entrevistó no tiene ni la más mínima duda de que Hal Finney decía la verdad cuando afirmaba no ser Satoshi. Incluso su hijo, Jason Finney, dijo lo siguiente: "My father is an honest guy. He would have loved to have been Satoshi and he wouldn't have hidden it, but he wasn't involved." Mi padre es una persona honesta. Le hubiera encantado haber formado parte de la creación de Bitcoin, pero no lo hubiese escondido si hubiese estado involucrado. Aparte que sería casi inconcebible que Hal pudiera haber sido el autor de los otros restantes 500 y pico mensajes que envió Satoshi a otras personas, usando un inglés británico en lugar de su inglés americano. Hal Finney era además conocido por su candidez y sinceridad, así que por ese motivo pienso que también decía la verdad y que en efecto Hal Finney no es Satoshi Nakamoto. Bien, ¿a quién más tenemos? Bien, el siguiente candidato que tenemos es Nick Szabo. Nick Szabo fue durante años uno de los candidatos favoritos a ser Satoshi. Es informático, criptógrafo y por si fuera poco, ya había propuesto 10 años antes de Bitcoin la creación de una criptomoneda llamada BitGold, en la que los ordenadores se podrían poner a trabajar en la resolución de puzzles criptográficos para minar BitGold, oro digital. Entonces, muy parecido a cómo funciona Bitcoin. Exactamente, sí. De hecho, la función de minado es prácticamente igual. Pero Nick Szabo nunca pudo implementar BitGold y además tampoco supo cómo evitar el problema del double spend. El double spend es lo que llamamos en español el doble pago, que es un problema en el que una persona pudiera usar ese BitGold para comprar algo 2 o más veces, pagando con la misma moneda. Aún así, Nick Szabo tenía muchos seguidores y sigue teniendo muchos seguidores que aún piensan que podría ser Satoshi. Pero para mí hay 2 motivos fundamentales por los que creo que no es Satoshi. De hecho, creo que la probabilidad de que Nick sea Satoshi es del 0%. La primera es que no es británico, lo que prácticamente imposibilita que fuese él quien escribiese el white paper y mucho menos el restante de los emails. Y la segunda, aún más importante, es su intervención en una de las conferencias privadas más interesantes que hubo sobre Bitcoin en 2015. En esa conferencia, Nick Szabo dejó patente su ignorancia de uno de los aspectos más fundamentales de Bitcoin. Okay, my name is Nick Szabo, and I was involved helping come up with the ideas of smart contracts and blockchains and cryptocurrency in the and of course when Bitcoin came out in 2009, I saw it and got a little interested in it. So no, I have not heard that opinion before. I've never heard anybody call the Bitcoin script Turing complete, and I don't believe that's accurate. If it's not Turing complete, then it's not a general purpose language like Ethereum. En este vídeo, Nick Szabo aboga por el uso de Ethereum para hacer contratos inteligentes, alegando que Bitcoin no es capaz de hacerlo porque no es Turing complete. Para los oyentes, ¿qué es eso de Turing complete? Turing complete significa que puede usarse como lenguaje de programación para programar lo que quieras, incluidos contratos inteligentes autoejecutables. Algo Turing complete significa que puede computar cualquier cosa que sea computable. En el minuto 16:33 de este vídeo podéis ver que entra en escena un nuevo ponente que le dice a Nick Szabo que su visión de Bitcoin es limitada, que Bitcoin no solo puede ser usado como un monedero para guardar dinero digital, sino que además puede usarse para programar contratos inteligentes e infinitas cosas más. Nick Szabo niega que Bitcoin pueda ser Turing complete y no alcanza a ver la idea expresada por el científico ponente que le dice que el núcleo de Bitcoin, la parte programática, la que controla el mecanismo de transacciones, está programada en Forth, un lenguaje de programación de doble pila, y que la segunda pila se puede usar para cerrar el bucle lógico y hacer que Bitcoin sea Turing complete. Nick sigue sin coger la idea y dice simplemente que Forth no es Turing complete. El ponente dice que Forth en sí no es Turing complete, pero que se puede usar la salida de una transacción, que es un script, y meterla en la entrada de la siguiente transacción para cerrar el bucle. Nick desdeña la idea y dice que la idea es esotérica. Sin embargo, la idea del ponente es brillante y brutal, ya que abre la posibilidad de usar Bitcoin para hacer contratos inteligentes, algo que hasta entonces se creía que era solo posible con Ethereum. Si Nick Szabo hubiese sido Satoshi y tuviese una noción más amplia de lo que es Bitcoin y lo que se puede hacer con Forth, habría cogido la idea al vuelo. Esta conferencia, que es muy poco conocida, marca un antes y un después de Bitcoin.
Hay que recordar que esta conferencia tiene lugar en 2015, mucho antes de que se produjese el primer fork de Bitcoin. En efecto, ya en 2015 se empieza a apreciar una ruptura en la forma de pensar de los pesos pesados de Bitcoin de la época. Unos solo querían Bitcoin como BitGold, es decir, oro digital, mientras que otros querían que fuese algo mucho más. Querían que Bitcoin desplegase todo su potencial, que no solo fuese un blockchain para guardar registros de movimiento de dinero digital, sino que fuese el blockchain del todo, que pudiese guardar registros de propiedad intelectual, contratos inteligentes, etc. ¿Y se demostró al final que Bitcoin era Turing Complete? Claro, lo demostraron independientemente varias personas, entre ellos el doctor en Ciencias de Computación de la Universidad de Oxford, Dr. Clemens Ley. Aparte de las pruebas empíricas realizadas en 2018 con Bitcoin SV, que deja patente que en efecto es así. Es que el hecho de que Bitcoin sea Turing Complete no es un tema baladí, es súper relevante. Significa que en Bitcoin se puede programar de todo y se podían haber hecho contratos inteligentes en Bitcoin desde el principio y de esta manera no hubiese sido necesario crear Ethereum. Esto lo ha entendido perfectamente también Ryan X. Charles, el brillante programador de Bitcoin que creó Money Button. Lo expuso en una conferencia en 2019. Sí, y de hecho tengo un vídeo aquí de esa conferencia. How can this be that Bitcoin is Turing complete and all these people are saying that it isn't and that Ethereum is better than Bitcoin because it's Turing complete? Because they didn't actually understand. How do you make it Turing complete? You add a loop. Where is the loop in Bitcoin? There's no looping construct. They just think it's not there. It's because they don't understand. So where the loop is inside of a payment channel, built in since day one from the very beginning. Okay? The way you do this is you have an output that is a script. Scripts return values. Another thing that no one ever used, ever. The output returns something, not just money, but information. It's there, okay? When the script executes, the stack is still there. What's at the end? There's a stack there, there's data there. You can put stuff in it, it's information. You can take the information and the return value of the output, plug it into the input of the subsequent transaction, feed it back in again in a payment channel. You're looping the same script over and over again. Okay, it's the same script with data being passed back into it over and over again as you update the payment channel. That's the outer loop. Why did people invent Ethereum and pitch it as a Turing complete Bitcoin when it's... Didn't you know that Bitcoin is Turing complete? They didn't know. Así que por no ser inglés, no haber cogido la idea de que Bitcoin era Turing complete y por ser fanboy de Ethereum, voy a decir que Nick Szabo no es Satoshi. Muy interesante la exposición sobre Nick Szabo y muy bien explicado. Bien, ¿y ahora a quién tenemos? El siguiente candidato que tenemos es Adam Back. Este es uno de los que más adeptos y seguidores tiene a fecha de hoy. Las razones, muy simples. Es inglés de pura cepa, doctor en ciencias informáticas y por si fuera poco, ideó el sistema Hashcash, un sistema de dinero digital referenciado en el mismísimo white paper de Bitcoin. Pero Hashcash nunca funcionó, ¿verdad? Exacto. Fue una idea conceptual que no logró implementar, pero la idea de tener que solucionar un algoritmo para crear dinero es genial y de hecho es la idea en la que se basa Bitcoin para minar nuevos Bitcoins. Así que la mención de Adam Back en el white paper es del todo merecida. Entonces, a priori, Adam Back parece un buen candidato a ser Satoshi, ¿no? A priori sí, pero cuando Adam Back entra a formar parte del grupo de desarrolladores de Bitcoin y se hace con el control de Bitcoin, echando a Gavin y a Mike Hearn, se ve enseguida de qué pie cojea y que tiene una visión de Bitcoin diametralmente opuesta a la de Satoshi. Satoshi en el mismísimo white paper habla literalmente de cómo Bitcoin soluciona el problema de los altos costes de transacción cuando realizamos pequeñas compras. Por ejemplo, no es posible hacer compras de 25 céntimos, ya que este es el mínimo que se paga por transacción al hacer una compra con una tarjeta de débito. Y si haces una compra de €1 y estás pagando 25 céntimos, estás pagando un 25% adicional de costes de transacción. Sí, o lo pagas tú directamente o lo paga el comerciante que te está vendiendo el producto. Con Bitcoin nace la posibilidad de hacer microtransacciones de incluso menos de un céntimo. Mira el caso de TDXP, por ejemplo, donde puedes comprar derivados de acciones por menos de un céntimo. Esto es algo que antes de la invención de Bitcoin era imposible. Sin embargo, cuando Adam Back llega al poder y se hace con el control de Bitcoin, financiado por Mastercard y Digital Currency Group, lo primero que hace es capar permanentemente el tamaño de los bloques de Bitcoin a 1 megabyte. Y esto es muy importante. Con un techo de 1 megabyte se limita el número de transacciones
que pueden entrar en un bloque y se asegura que Bitcoin sea inutilizable como dinero en efectivo digital. Claro, claro. Con 1 megabyte de capacidad de cada bloque, que es menos que el tamaño de una foto en WhatsApp, es imposible que quepan muchas transacciones. Y recordemos a los oyentes que en Bitcoin se procesa un bloque cada 10 minutos, con lo que el número máximo de transacciones que puede gestionar el sistema es de unas 7 transacciones por segundo, miles de veces menos que Visa o Mastercard. Con esta limitación, Adam Back se asegura que Bitcoin queda inutilizado como método de pago para pequeñas transacciones y que ya jamás podrá competir con Visa, ni con PayPal, ni Mastercard. De hecho, Adam Back es la razón principal por la que hoy en día casi nadie utiliza Bitcoin BTC como medio de pago. No hay ningún restaurante ni comercio que acepte BTC, ya que los costes de transacción en Bitcoin estarían entre 5 y 30 dólares dependiendo del día. Me imagino que el verdadero Satoshi estaría al corriente de este problema del tamaño del bloque y que tendría alguna propuesta para solucionarlo, ¿no? En efecto, y ya desde los primeros inicios, incluso en 2009, Satoshi mencionó que conforme se añadieran más usuarios a la red de Bitcoin, el tamaño de bloque debería incrementarse de manera exponencial. De hecho, Satoshi habló en varias ocasiones de cómo escalar Bitcoin para que pudiese albergar un sinfín de transacciones. Aquí tenemos un email de cuando se correspondía con Mike Hearn en el año 2009. En este email vemos cómo Satoshi ya habla de cómo Bitcoin debería superar a Visa y que el software es capaz de crecer a mayor escala, aumentando el bloque, para que entre el mayor número de transacciones posible. Finalmente, para rematar el tema de Adam Back y demostrar que no es Satoshi, tengo aquí 2 ejemplos donde se ve claramente que su visión es contrapuesta a la de Satoshi. El ejemplo 1 es un tweet en el que dice que comisiones de transacciones de hasta $100 son más que aceptables. De hecho, yo personalmente tuve una mala experiencia en 2017 en la que envié $10 a un amigo mío en Bitcoin y tuve que pagar unos $4 en comisiones. En ese momento me di cuenta que Bitcoin, en aquella época solo había BTC, había fracasado como método de pago. El siguiente ejemplo es sobre una conferencia en la que habla Adam Back, cuando uno de los conferenciantes le pregunta cómo solucionar el tema de los altos costes de transacción al usar Bitcoin. Adam Back sugiere la enorme sandez de que los restaurantes puedan abrir una cuenta en los que el usuario haga un pago a cuenta en Bitcoin y se vaya deduciendo de ahí su saldo. Increíble, pero esto no puede haber sido propuesto por Satoshi Nakamoto, porque Satoshi Nakamoto precisamente lo que quería era que hubiera muchos pequeños pagos. Incluso si vemos la segunda parte del vídeo, escucha lo que dice luego, es increíble. Dice que se pueden juntar un grupo de restaurantes y abrirse entre ellos una sola cuenta para que los usuarios ingresen ahí sus bitcoins y los vayan gastando para futuras comidas, algo totalmente marciano. In Arnhem, they have the Arnhem Bitcoin Stopped initiative, which has got like 100 restaurants and bars and shops and all these sort of, they're actually accepting Bitcoin today. So they're kind of struggling with the fee situation right now. So they're kind of looking for a solution that's ready. I think the first thing to do is to optimize what you're doing. There's a lot of overpayment of fees. Lightning, maybe they could be an early adopter of Lightning, but that's not really ready yet. So I mean, Bitcoin businesses have a tab, so you pay them and then you work your tab down and presumably you can cash your tab out. Or maybe the shops in the local area could make a shared tab or something. Somebody in the local area who's a technology expert could make a local Bitcoin tab that's interoperable between the shops and some kind of app to do it. Claramente este tío no tiene ni idea de cómo funciona el mundo real, porque, vamos a ver, nadie que tenga un negocio se le ocurre algo tan inverosímil y estúpido, porque todo ello es para encubrir su plan de inutilizar Bitcoin como método de pago al limitar el tamaño de bloque a 1 mega. Exacto. De hecho, Naka, la historia de Adam Back me recuerda mucho a la de John Sculley, el ejecutivo ese de Pepsi que entró en Apple de director y al poco tiempo echó al mismísimo Steve Jobs. Así que Adam Back queda descartado, ¿no? ¿Quién es el siguiente candidato a ser Satoshi? Vale, vamos al siguiente concursante. Nos quedan 2. El primero es Mike Hearn. Aquí tenemos una foto de él. Inglés, estudió ingeniería informática en Durham University, que es una de las más prestigiosas de Inglaterra, después de Cambridge y Oxford. Ya solo con entrar a estudiar ahí denota una inteligencia superior. Mike Hearn es brillante y la persona junto con Gavin Andresen que más correspondencia mantuvo por email con Satoshi Nakamoto. Antes de hablar más de él, quiero mostrar un pequeño breve vídeo suyo para que sepamos de quién hablamos y cuál es su carácter visionario. Okay, great. So actually, I'm not even going to talk much about Bitcoin today because Bitcoin sort of exists.
and it's sort of the now, and it's growing very quickly, and that's great. But I was asked to talk about the future of money. And I'm going to be incredibly arrogant. I'm actually not only going to talk about the future of money, I'm going to talk about the future like 50 years from now, possibly, and make some... Aquí le vemos dando una conferencia sobre Bitcoin y coches autónomos en Edimburgo 2013. Mike Hearn es, de todos los desarrolladores de Bitcoin, el que mejor entendió el modelo económico que abre Bitcoin a la sociedad. Hearn es polifacético, no es el típico nerd informático. Tiene blogs en los que habla de filosofía, democracia líquida, el consenso de las masas, el futuro de la sociedad, etc. Su visión de Bitcoin es la misma que la de Satoshi. Ve el futuro a muy largo plazo, en un horizonte de 30 o 40 años incluso. Concibe los procesadores como agentes económicos, un paso por delante incluso del Internet de las cosas, en el que los dispositivos pueden negociar sus propias compras y ventas de servicios y productos, como lo hace hoy en día cualquier persona. Mike Hearn entiende Bitcoin como el mismísimo Satoshi y sabe perfectamente las infinitas posibilidades que abre la sociedad. Es, por supuesto, defensor de aumentar el tamaño de bloque para que se produzcan en el blockchain infinitas transacciones. Habla y escribe con una elocuencia sin igual, en un inglés perfecto, idéntico al de Satoshi. Entonces, ¿puede que Mike Hearn sea Satoshi? Él, junto con mi siguiente concursante, son los más firmes candidatos a ser Satoshi, o al menos haber formado del grupo Satoshi, suponiendo que Satoshi fuese un grupo de personas. ¿Qué otros indicios hay de que sea Satoshi? Hay dos cosas en particular que lo ponen muy alto en el escalafón. La primera es su correspondencia con Satoshi Nakamoto. Yo he leído todos y cada uno de sus mensajes y la impresión que tengo es que pudiera ser el mismo escribiéndose y respondiéndose. Con Hal Finney esta idea no era factible por el enorme esfuerzo mental que supone cambiar los giros lingüísticos del americano al inglés y no dejar trazas de errores. Pero con Mike Hearn esto no es un problema, ya que Satoshi y él hablan exactamente el mismo inglés. De hecho, al leer la correspondencia entre Mike Hearn y Satoshi, me vinieron a la mente los diálogos socráticos que escribió Platón para enseñar los principios morales a la sociedad. En estas obras, Sócrates conversa con un alumno al que enseña haciéndole preguntas que el discípulo mismo se responde. Si lees los correos entre Mike Hearn y Satoshi, verás que Satoshi responde a muchas de las preguntas que todos nos hacemos la primera vez que descubrimos Bitcoin y que no vienen explicadas en ninguna parte. Por ejemplo, el porqué de los 21 millones de monedas, por qué se mina un bloque cada 10 minutos, cuál es la idea del Simplified Payment Verification, etc. He aquí un ejemplo de estos emails, podéis verlo en pantalla. También es curioso que sea a Mike Hearn a quien Satoshi Nakamoto envía el último mensaje antes de desaparecer. Ese mensaje lo tenemos aquí, enviado el 23 de abril de 2011. Subrayado, I've moved on to other things. Ahora me dedico a otras cosas. Pues muy interesante. Es la primera vez que oigo a alguien mencionar a Mike Hearn como un posible candidato a ser Satoshi. Sí, no se le menciona en casi ninguna parte. Moto, y dijiste que había dos razones. ¿Cuál es la segunda por la que crees que Mike Hearn podría ser Satoshi? Vale, la otra razón por la que creo que Mike Hearn pudiera ser Satoshi es por un desliz freudiano que tuvo en 2015, unos meses antes de que Adam Back y Blockstream se hicieran con el control absoluto de Bitcoin. En una discusión que tenía con uno de los desarrolladores de Blockstream, en septiembre de 2015, Mike Hearn se cabrea y dice: claro que sé qué significa Simplified Payment Verification. Yo mismo acuñé el término. Vemos ese email aquí. Simplified Payment Verification es una de las herramientas más útiles de Bitcoin. Es lo que permite que puedas hacer transacciones instantáneas desde un móvil, sin necesidad de tener que descargarte todo el blockchain. Algo que no era posible cuando Bitcoin salió por primera vez. Y esto fue lo que programó Mike Hearn. Y Simplified Payment Verification, o SPV, es lo que permite a Bitcoin escalar en volumen de transacciones. También. Mike Hearn no solo programó esta herramienta, sino que fue más allá y le dijo a este desarrollador con la que estaba teniendo la discusión que él mismo había acuñado el término. Algo que solo es posible si Mike Hearn fuese Satoshi o parte del grupo Satoshi, ya que el término Simplified Payment Verification aparece por primera vez en el white paper en 2008, en la sección 8. Aquí vemos el Bitcoin white paper. En definitiva, Mike Hearn es un gran candidato a ser Satoshi. ¿Y quién es el último candidato? El último candidato es el que todos esperan oír, supongo. ¿Craig Wright? Sí, Craig Wright. Un tipo interesante, australiano, doctor en ciencias de la computación, profesor de redes seguras, especialista en seguridad informática, estudios en contabilidad, filosofía oriental, matemáticas, teología, la lista sigue y sigue.
Pero no son sus conocimientos lo que más impresiona, sino su tendencia a relacionar ideas de formas que no son corrientes u obvias. Un ejemplo de ello lo tenemos en la conferencia de Bitcoin de 2015, en la que le dice a Nick Szabo que Bitcoin es Turing Complete, algo que hasta entonces se creía inaudito, ya que Forth, el lenguaje de programación en el que está basado el Bitcoin Script, no es Turing Complete. No one seems to realize that Forth actually does loop. Nick Szabo desecha la idea diciendo que es imposible, ya que Forth no permite hacer loops, bucles. I have not heard that opinion before. I've never heard anybody call the Bitcoin script Turing complete. I don't believe that's accurate. Craig Wright muestra una posibilidad que nadie hasta entonces había contemplado: formar el bucle fuera del programa, enlazando las salidas de una transacción con la entrada de la siguiente, y así formar un bucle. Nick Szabo, pese a ser un informático y criptógrafo de renombre, no alcanza a digerir la idea y la rechaza de pleno. Yeah, I mean, that's an esoteric thing. El razonamiento de Craig Wright es para muchos difícil de seguir, ya que es extremadamente rápido, espontáneo y a menudo no lineal en su forma de pensar. Sin duda alguna se trata de un genio, al que pocos comprenden. Cuando finalmente los informáticos captan la idea, alucinan. He aquí un vídeo del afamado desarrollador de programas de Bitcoin, Ryan X. Charles, describiendo el momento en el que se le enciende la bombilla. Okay, who knows the history of Turing completeness of Bitcoin? Let me briefly tell you. Okay, here's my understanding of the history of Turing completeness on Bitcoin. Craig invents Bitcoin, doesn't explain anything to anybody, he just puts the code out there, and 5 years later, he does an interview with, he's on this like panel with a Bitcoin Bell, and just says Bitcoin is Turing complete. He just says it, and Nick Szabo was like, "You're an idiot." It's like that's their response to this information. They're clearly dismissing the whole idea, right? Este vídeo que hemos mostrado es muy importante, porque demuestra dos cosas. Primero, el pensamiento avanzado que Craig Wright tiene sobre Bitcoin. Y segundo, que Craig Wright es uno de los pocos conocedores en profundidad de la utilidad de los códigos fuente de Bitcoin escritos en Forth. Pero la mayor parte de la gente piensa que todo el código de Bitcoin está escrito en C o C++, ¿no? Sí, la mayor parte de la gente da por sentado que todo el código de Bitcoin está escrito en C. Sin embargo, pocos saben que el mecanismo de bloqueo y desbloqueo de Bitcoins, usado en cada una de las transacciones que hacemos, está hecha en Forth. Forth, también referido por algunos como Bitcoin Script, es el lenguaje de programación usado en el procesamiento de cada una de las transacciones que ocurren en Bitcoin. Vaya, este dato es muy revelador, ya que el uso de este lenguaje tan poco común pone un estrecho cerco a los posibles candidatos a ser Satoshi, ¿no? Sí, y de hecho, si miramos en la lista de lenguajes de programación más comunes hoy en día, vemos que Forth ni siquiera aparece entre los 25 primeros. Tenemos los típicos Python, Java, JavaScript, C, pero Forth apenas lo usa ya nadie. ¿Y se sabe que Craig Wright podía programar en Forth? ¿Recuerdas esa conferencia en la que hablamos con Craig Wright por primera vez en el Reino Unido? En esa conferencia le pregunté que con qué programa estaba escrito Bitcoin, a lo que me respondió Forth. De hecho, Craig era un experto programador de Forth y en los años 90 le contrató el Ejército del Aire australiano para actualizar el software en algunos de sus componentes usados en aviónica. También es muy interesante leer este mensaje que Satoshi escribió en el Bitcoin Forum en 2010. Vemos aquí cómo explica al mundo su visión de los Bitcoin Scripts, escritos en Forth. Dice que la versión original de Bitcoin, la versión 0.1, está escrita en piedra para el resto de los tiempos y que puede albergar cualquier tipo de transacción imaginable. Y dice que lo consigue a través de los scripts. De hecho, los scripts son lo que hace posible que se hagan pagos condicionados con Bitcoin. Por ejemplo, que te paguen unos céntimos cuando tiras una lata de Coca-Cola al contenedor de aluminio. Por tanto, Craig Wright, a priori, parece ser un candidato perfecto a ser Satoshi. Sin embargo, por algún motivo, el 95% de la gente que tiene cripto piensa todo lo contrario. ¿Por qué? La razón es muy simple. Craig Wright es el único de todos los candidatos que afirma ser Satoshi. Eso es algo que a la comunidad cripto no le mola. Todos quieren que Satoshi sea una figura mítica, desaparecida, una especie de semidios. Y cuando un cincuentón australiano, con mujer, hijos, que es de carne y hueso como el resto de nosotros, dice ser Satoshi, es como cuando le dices a un niño que los Reyes Magos son sus padres. Hay una reacción negativa de inmediato. Sí, y además es un tipo gruñón y a veces desagradable y todo eso. Sí, pero lo cierto es que Bitcoin fue concebido por un ser humano, seguramente de origen británico, canadiense o australiano, y que seguramente tuviese un doctorado en ciencias de la computación,
y también es seguro que el inventor de Bitcoin fue o es un genio. La cuestión aquí de este vídeo ¿es Craig Wright el creador de Bitcoin? Yo no sé si es el creador o no, pero lo que sí que estoy seguro es que defiende Bitcoin con la misma energía y pasión con lo que lo haría el mismísimo Satoshi. Aboga por los grandes bloques, por todas las transacciones tengan lugar en el blockchain y que el blockchain sea muchísimo más que simplemente un método de pago, que sea el registro de todas las transacciones que hace la humanidad como del Internet de las cosas. Para ver la pasión que tiene Craig Wright por Bitcoin y su visión a largo plazo, veamos un vídeo en el que entrevistan en Melbourne, en Australia, en 2014. Hay que recordar que en esa época nadie sospechaba de que pudiera ser Satoshi y hacía todo lo posible por mantener oculta su identidad. En el vídeo que mostramos vemos como en un momento la entrevistadora le pregunta a Craig Wright si tiene Bitcoins y le pregunta que a qué precio los compró por primera vez. Okay. What was the price when you came in? When I first came in, there wasn't a price. Dice, cuando la primera vez que entré en Bitcoin no había precio. Me hace gracia ver cómo traga saliva y sonríe. Su explicación de lo que es Bitcoin para él en esta entrevista es legendaria. Bitcoin is basically the future of everything. I'm not talking money, I'm talking everything. It comes from the idea of merging a number of cryptographic protocols with a 2005 published idea of a triple entry ledger. What that enables is a way and means of creating not only smart currency, but a means of tracking and registering anything that can exist. Habla de un registro contable triple, algo que hasta la fecha nadie había mencionado. La contabilidad triple es un concepto novedoso que solo existe gracias a Bitcoin. La idea de la triple contabilidad es que los apuntes contables no solo quedan registrados en el debe y haber de las dos partes que hacen la transacción, sino que además aparecen en el blockchain, quedando un registro contable adicional inmutable que todo el planeta puede ver. Este concepto, el de la triple contabilidad, fue ideado por Avery Stornetta y está recogido en el white paper de Bitcoin, si os fijáis. Y de todas las personas del mundo de cripto, Craig Wright es el único que parece comprender su utilidad. En el vídeo, Craig Wright menciona que todas las cosas en el futuro tendrán una dirección IPv6 única, seguramente con un tag de radiofrecuencia, y que de esa manera la vida de los objetos podrá ser trazada desde su origen hasta en el momento en el que se deseche. Da el ejemplo de una lata Coca-Cola en el futuro, cuando tenga su dirección única IP, en el que si alguien la tira al puerto de Sydney, cuando se recupere esa lata, cuando alguien la saque del mar, podrá saber quién la ha tirado y mediante una firma criptográfica multar a esa persona. Por contra, si quien ha tirado esa lata la tira al contenedor de aluminio correcto, podrá recibir un micropago instantáneo en su cartera como recompensa. A mí no me cabe ninguna duda que este tipo es un visionario y sin duda alguna muy capaz de haber creado Bitcoin. Para mí cumple con perfección todas las condiciones del perfil de Satoshi. ¿Y por qué entonces sigue habiendo un 99% de la comunidad cripto que piensa que es un impostor? Para empezar, este vídeo que acabo de mostraros de Craig en 2014 no lo ha visto nadie. Ni el 0,001% de los que tienen cripto ha visto este vídeo. La gente solo escucha a los influencers de baja estofa del tipo Peter McCormack o Anthony Pompliano, que no tienen capacidad para llegar al fondo de lo que es Bitcoin, pero que tienen 500.000 de seguidores y son los que dicen que Craig is a fraud, que Craig es un fraude, ¿no? Pero de hecho, los verdaderos estafadores son ellos quienes animan a comprar activos cripto a precios máximos antes de colapsar. De los años que yo llevo siguiendo a Craig Wright, jamás he visto un tweet o una entrevista en la que haya sugerido comprar nada. Y me imagino que contigo, Naka, la experiencia ha sido igual. Ni siquiera anima a la gente a comprar Bitcoin SV, todo lo contrario, odia a los especuladores. Lo único que recomienda siempre que le oyes hablar dice la palabra build, construye, haz algo en la vida útil, que sea útil a la humanidad. Pero también está el tema de que dijo que movería una de las monedas atribuidas a Satoshi para demostrar que es Satoshi, y nunca lo ha hecho. Eso es verdad, cierto. Y este es el mayor misterio aún por resolver. Mi opinión, y esta solo es mi opinión personal, es que no tiene las claves, o que las tiene junto con otras personas en un fideicomiso, y que hace falta que alguna condición se cumpla antes de moverlas. Te diré, no obstante, que has mencionado que el 99% de la gente que piensa que es un impostor, es decir, que esa gente normalmente es gente con pocos estudios o escasos conocimientos matemáticos, que se cree más lo que diga un influencer de turno que lo que le diga un premio Nobel.
Pero si miramos cualitativamente, si escuchas la opinión del 1% restante, te das cuenta que ese 1%, en ese 1% está la creme de la sociedad, gente brillante, gente que ha hecho algo en la vida, gente que está orgullosa de lo que ha hecho, gente que, por ejemplo, como Gavin Andresen, el desarrollador de Bitcoin, a quien Satoshi dejó las claves para renovar el software. Si escuchas a Gavin, por ejemplo, y tienes un mínimo de don de gente, te das cuenta que este tipo dice la verdad y que sería imposible que Craig le engañase diciéndole que es Satoshi. I do think Craig is Satoshi. I met with him in London. He fits the kind of person that I was interacting with way back in 2010, and he provided some cryptographic proof using the private key from the very first Bitcoin block to show that he possessed that key. So, although it's impossible to prove something like that 100%. Recordemos que Gavin se correspondió por email con Satoshi en múltiples ocasiones y que Gavin, aparte de programador de Bitcoin, es licenciado en informática por la Universidad de Princeton. Si él piensa que Craig es Satoshi, ¿quién soy yo para desdecirlo? Sí. No solo Gavin dijo que pensaba que Craig Wright es Satoshi, porque se reunió con él en Londres y le pareció que su perfil encajaba perfectamente con el de Satoshi, sino que además Gavin dijo que Craig Wright le dio en presencia del propio Gavin prueba criptográfica de ser Satoshi, usando la llave privada del primer bloque, el bloque Génesis de Bitcoin. Otro ejemplo es George Gilder, visionario económico que estudió en Harvard y que escribió uno de los mayores bestsellers de economía. O Latif Ladid, el presidente ni más ni menos que del Fórum IPv6, el nuevo protocolo de Internet que se impondrá en 2025, y la lista sigue y sigue. Sí, en mi opinión hay más de un 80% de probabilidad de que Craig sea Satoshi y casi un 100% de que fuera parte del grupo Satoshi, suponiendo que Satoshi fuese un grupo de personas. So this is really interesting to hear from you that probably this was the time that you realized that Craig was Satoshi. Well, I already had a 95% confidence level that these were the people and Craig was the leader of the team and so forth and so on. What I needed to do was to do the due diligence and check at every point that the facts came back as correct. And that meeting was the thing that took me to the 100%. No, I think it will be still a mystery for a lot of people, but I think we'll get there. Who is Craig Wright? Well, Dr. Craig Wright is the chief scientist at a research and development firm called nChain in the UK. He's one of the most decorated cybersecurity professionals of all time. Author, he's an academic, he's a whole bunch of things, and I happen to believe that he is also Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin. I didn't believe Craig Wright was Satoshi Nakamoto at that time, but fast forward to early 2016 and something else happened, which was that Gavin Andresen, John Matonis, and Ian Grigg all publicly validated that Craig Wright is Satoshi Nakamoto. And so from that day forward, I started to take Craig seriously. It's sometimes very difficult to understand a person like Dr. Wright. You know, I was privileged enough in 2008 for Craig to share with me iterative versions of the white paper before it was actually published. So, Satoshi Nakamoto es Craig Wright. Ha dicho. Sí, claro. Los tres aquí presentes en pantalla. Este señor. Los tres estamos convencidos. Craig has proven to everybody smart in the world. I mean, if you're conflicted and intentionally want to deny that Craig is Satoshi, then that's fine. Yeah, I'm not surprised I wasn't asked why I'm convinced Craig is Satoshi. Bitcoin's original Craig Wright Satoshi. It is my belief, and it has been my belief for about the last 4 years, that Craig Wright is Satoshi Nakamoto. In this video, I'm going to talk about how I know Craig Wright is Satoshi Nakamoto. Alright, so guys, in this video I'm going to explain why I think Craig Wright is Satoshi Nakamoto. But anyway, let's begin there. What makes you think that Craig Wright is Satoshi? The bottom line is, Craig Wright is a complex guy. He didn't invent Bitcoin by being like you and me. And that Craig is in fact Satoshi and is worth listening to. Satoshi, que es Craig Wright, el australiano. I do think Craig is Satoshi. Well, I think first and foremost, the fact that Dr. Wright is now recognized as 100% Satoshi Nakamoto is the #1 victory in this case. My name is Craig Wright. I am the creator of Bitcoin, and some of you know me as Satoshi Nakamoto.
Aquí acaba el documental ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Activa la campanita de notificaciones para avisarte del siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Se agradecen propinas, detalles en la descripción del vídeo.